¿Qué tal? Muy buenas tardes, les saludamos este jueves 28 de septiembre de 2023. Martín Hernández de News Hidalgo y José Luis Pérez Romero del Pensador Hidalguense en una emisión más de esta mesa de análisis, charla e intercambio de ideas del Club de Periodistas de Hidalgo. Día, por cierto, en que ya se abrieron las puertas de la Feria Internacional San Francisco Pachuca 2023. Esperamos que miles de familias disfruten de todas esas actividades que a partir de hoy van a estar presentes ahí en estas instalaciones, que ayer en un recorrido constatamos los trabajos que todavía se están llevando a cabo, donde están terminando algunas adecuaciones para el esparcimiento, como ya comentamos, de las miles de familias que a partir de hoy van a estar por ahí presentes. Esta tarde contamos con el acompañamiento de Carlos Gómez Soto, presidente de la Asociación Nacional de Locutores de México, Delegación Hidalgo, y también actualmente conductor de noticias de televisión de Hidalgo, a quien agradecemos su acompañamiento en esta mesa, así como también de un conferencista, locutor y actor de doblaje ampliamente reconocido a nivel nacional e internacional, oriundo de esta ciudad capital de Hidalgo, Álvaro Álvarez, a quien también le agradecemos su acompañamiento en esta mesa. Bueno, para conocer un poquito más sobre quién es uno de nuestros dos invitados, Álvaro Álvarez, él es licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Mercadotecnia, locutor de radio y televisión de Hidalgo durante 3 años, por 19 años fue voz institucional de Televisa a nivel mundial, durante 10 años voz del canal de las estrellas, así como voz en off de programas como Hoy, Nuestra Casa, OTI, A Cafés, Nuestra Belleza México, intérprete de doblaje de voz en películas como Avengers, Narnia, Pingüinos de Madagascar, Asterix, Obelix, entre otras series y películas. Fue locutor comercial de marcas como Telcel, Alpura, Toyota, Multiva, Aliavix, Tío Nacho, Promoción Turística de México, Torres 10, PlayStation, entre otros. Voz oficial de la cadena Exa FM y Exa TV, conferencista de comunicación estratégica en Vialab, Mindalia, Sin Miedos, Hablemos y MBS, desarrollador de la técnica Power and Off Voice, técnica de oratoria, expresividad y comunicación, coach de la Escuela Nacional de Locución México en ALOC, publicista, productor audiovisual, divulgador de comunicación efectiva y creo que los viernes, sábados y domingos vende tamales aquí en la esquina. Un placer, Álvaro Álvarez, estar con nosotros. Gracias. Encantado de estar aquí con ustedes y de compartir esta tarde deliciosa, por cierto. Y muchísimas gracias por la compañía, por la recepción y por esta invitación tan cálida. Y nuevamente agradecer también a Carlos, uno de nuestros compañeros, dirigente de los locutores aquí en el estado de Hidalgo. Muchas gracias, Martín, muchas gracias, José, muchas gracias igual, Álvaro, por permitirnos estar en esta mesa. Y no, hombre, pues yo vengo aquí a aprender, desde muy pequeño me tocó crecer admirando su trabajo, viendo cómo se hacían las cosas, y hoy me da mucho gusto y mucho orgullo poder sentarme con ustedes a platicar pues de la trayectoria del buen Alvarito, que híjole, ¿cuántos de nosotros no crecimos los domingos en pijama, desayunándonos unos hot cakes en familia y con esa voz de Televisa presenta, ¿no? Claro que con mucho gusto lo platicamos. Sí, sin duda alguna, una de las voces altamente reconocidas, como ya lo comentábamos, a nivel nacional, internacional. Bueno, yo lo recuerdo con la de Televisa Presenta, a lo mejor ustedes con la de Torres 10, ¿no? No, yo por eso me detuve ahí, dije Torres 10, no sé qué es eso, pero algo me lo imagino, ¿no? De ajedrez, yo creo. El buen Álvaro lo conozco del CENIS, estuvimos, si no en la misma generación, sí con algunos semestres de diferencia y bueno, ya desde la escuela ya destacaba, de hecho él ya estaba en la radio, si no mal recuerdo, ya estaba en la radio estatal, en la radio de Zmiquilpan, y bueno, yo por otro lado ya estaba yo en prensa escrita, ¿no? Pero sí, por ahí nos conocimos ya hace unos 96, 97, 98, por ahí. Años. Soy más joven. Está bueno el colágeno, ¿no? Pues para conocer un poquito más acerca de ti, Álvaro, principalmente a todos los que nos hacen el favor de acompañarnos en esta mesa de análisis, coméntanos, platícanos
¿Cómo te nace esta inquietud para incursionar en este ambiente de la locución principalmente? Sí, pero recuerdo que cuando era niño, lo primero que tenía era un deseo de tener una grabadora. Escuchaba yo a los locutores en ese tiempo, él y ella, y entonces pues, grababa yo las canciones y las presentaba. Pero desde niño era como ese gusto, y componía canciones, y me gustaba actuar, y me gustaba interpretar voces, y hacía de todo. Y casualmente aquí en una tienda de pastes, una chava por ahí, yo tenía como 16 años, ya me estaba cambiando la voz, y pido un paste de papa y uno de frijol, y la chava que estaba a un lado, que estaba con una niña, me dice, ¿eres locutor? Y yo así de, ¿no? Y me dice, pues deberías de serla. Dice, porque tienes una voz bien bonita. Dice, yo sería tu fan. Y entonces yo así de locutor, ¿no? Se empezó a meter así como más el locutor. Y después trabajé en una empresa de radiotaxis. Y en esa empresa de radiotaxis era como, yo era el que mandaba, ¿no? Contestaba, buenas tardes, ¿a dónde le mando su taxi? Ah, pues aquí a la colonia Periodistas, vamos a la central. Ah, ahorita se lo mando. Terminabas dando serenatas. Sí, ¿no? Entonces me hablaban las chavas y me decían, oye, es que yo quiero que tú me mandes mi taxi, ¿no? Y entonces así como mis compañeros así, ya te hablan tus fans. Entonces era como una cuestión de algo llamaba la atención, la parte de la voz. Y entonces fue como esta curiosidad de entrar en estos medios de comunicación, y a los 17 años, junto con algunos amigos también en ese tiempo periodistas, que estaba Enrique Vadillo, Everardo Tanco, estaba Ricardo Zárate, Marcos Suberville, en paz descanse, en Roberto Corona, que eran conductores de un programa de deportes y que tenían, pues bueno, ya también un inicio interesante ahí en los medios de comunicación, me invitan a participar, pero sobre todo a conocer la parte del medio de comunicación. Entonces yo era telefonista, y no van a creer lo que pasó en esa ocasión, que fue como, pensaba que yo me iba a despedir ya de los medios de comunicación, porque yo era un niño, o sea, bueno, adolescente, pasando a ya ser adulto, y era la magia de ver, ¿no? Que estaba yo en una estación de radio, yo les pasaba los recados de las personas que marcaban a los conductores, y siempre decían, Alvarito, que es nuestro telefonista. Entonces en una ocasión me pasan los datos, se los entrego a los conductores, estaba Enrique Vadillo, Everardo Tanco, también en paz descanse, y ya dicen, Alvarito, que tiene muy buena voz, que es nuestro telefonista, que por cierto, vamos a escucharlo, ¿quién nos llamó? Y yo así me ponen el micrófono enfrente, y entonces siento yo la bamba dentro de mí, siento esta conexión con el micrófono por primera vez, y entonces fue así de muchas emociones, en un segundo, en un instante. Y entonces cuando me dicen, dinos, ¿quién nos llamó? Entonces tengo el papelito y yo temblando. ¿No? Sí, nos llamó, y así, nos llamó la familia Vargas. Digo, confundí, ¿no? Y que confundo el apellido. Y entonces dice, vámonos a un corte, regresamos. Sí, o sea, yo estaba así, tartamudeando. Nos llamó la familia, ¿no? Y entonces en lugar de decir Vargas, pues ya saben lo que dije, ¿no? Y entonces yo así de, no es cierto. Y todos los conductores, ¿quién sabe en qué está pensando este muchacho? Regresamos, ¿no? Después de un corte. Y entonces en ese momento dije, no, pues yo creo que nadie nos escucha. Martes, 10 de la noche, no hay rating. Pues yo creo que va a pasar, ¿no? Así como que desapercibidos, como si te rompiste el florero, lo escondes y no va a pasar nada. Y en eso entra el director, en ese tiempo Jorge Quintero, y ya me dice, ¿quién fue el que dijo? Me señalan, me dice, no te quiero volver a ver en la vida, tú no sirves para esto, dedícate a otra cosa, ¿cómo es posible que hayas dicho eso en la radio? Y así de, no dormí. Pero eso fue un motivo muy importante para ponerme a practicar. Y entonces llega don Pedro Piñón, me acuerdo en ese tiempo, y me dice, no te espantes, chamaco. O sea, si esto es lo que te gusta, y esto te gustó, pues aprende. Me dio ahí como técnicas de leer el periódico al revés, y entonces me dice, dale. Entonces ahí empieza como ese gusto por empezar a aprender, a tomar cursos, tomé cursos de declamación, de oratoria, y justamente después, al año siguiente de este suceso, don Jorge Quintero, esos me dijeron, no le vayas a recordar que tú eres el Villa Vargas. No le recuerdes de la familia Vargas. Entonces ya me dice, bueno, pues ya te vamos a dar tu primera plaza, y en el 97 me dan una plaza como locutor en Ixmiquilpan, que ha sido una de las experiencias, la verdad, más bonitas, porque la gente de allá, la verdad que les mando un abrazo gigante, pero la verdad es que me recibieron como en ningún otro lugar,
ha sido. Y la verdad es que la magia de la radio es la radio de Ixmiquilpan, además que es histórica, ¿no? La primera radio bilingüe que tenemos en el en estado. ñañú y en español. En español, imagínate. Pero una carrera muy difícil, ¿no, Álvaro? Es decir, de estudiante, tú desde muy joven, ya como estudiante empezaste a trabajar, y saliendo, luego egresando de la escuela, pues a México, y luego te posicionaste en una de las empresas más importantes, no de México, de Latinoamérica, ¿no? El mundo en su mundo. ¿Cómo es que entras a Televisa? Para hacer el Televisa presenta por el Canal de las Estrellas. Nos vemos a las 10, Canal de las Estrellas. Hijo, la verdad es que sí, efectivamente, cuando llego de locutor a Ixmiquilpan, la gente me recibió increíble. Había club de fans y iban como si fuera un talk show. La gente iba a ver cómo hacía radio y iban a conocerme, ¿no? Entonces me decían, es que todos los comercios de acá de Ixmiquilpan te están escuchando, están prendidas las estaciones de radio, las radios con la frecuencia de la estación. Y entonces me empiezo a cambiar de una estación a otra. No voy a decir nombres, pero me pasan a Tula, luego a Tulancingo, y así voy, ¿no? En diferentes estaciones de radio, y yo seguía viajando. Antes de Pachuca y Ixmiquilpan me hacía 2 horas. Eran 2 horas de camino y 2 horas de regreso. Entonces eran las 10 de la noche en la estación en Ixmiquilpan, y el último autobús de Ixmiquilpan para Pachuca salía a las 10. Y yo tenía que poner el himno nacional a las 10 de la noche porque cerrábamos estación a las 10. Entonces yo terminando el himno, correr. ¿Sabes cuántas veces perdí el autobús? Sí, me imagino. Muchísimas. Y tenía que quedarme a dormir en la banqueta. Hasta que pasaba el autobús de las 4 de la mañana que venía de Guadalajara y iba a Veracruz, en un ómnibus. Y entonces me subía en ese y una vez me pasé, ¿no? O sea, me desperté yo en Tulancingo. Y así me acuerdo que ese día una señora iba con su bebé. Y era un olor a orín, ¿no? Y es así de, no, o sea, yo creo que me noqueó por completo, ¿no? Aparte que eran las 5 o 6 de la mañana. Y fue complicado. Pero sí, efectivamente, fue como muy complicado. Cuando ya me dan la oportunidad de regresarme a Hidalgo, aquí a una estación de radio, me dicen, ¿sabes qué? Vas a ser el locutor estrella, vas a ser nuestro locutor base. Y de pronto pues, dejo todo, porque yo estaba en Tulancingo y me jalan para acá, para Pachuca, y me dicen, ya, te quedas acá. Y de pronto, 3 meses trabajando gratis, y me dicen, no, ¿qué crees? Que no me aceptaron tu plaza. Y me dicen, y hoy es tu último día. Y el rating estaba durísimo, ¿no? Y el chiste es de que me dicen, hoy es tu último día. Ya después me enteré que por envidia, si no quería. ¿Qué cosas que no se dan? No se dan aquí. Se bloquearon mi camino. Y entonces me quedo sin chamba. Pero yo no tenía para pagar mi colegiatura. Yo la colegiatura de la escuela, del CENIES, pues la pagaba con lo que trabajaba. Y cuando me quedo sin chamba, pues entonces me meto también de lavador de autos. Y con lo que sacaba mis propinas, iba a rentar un estudio aquí arriba con Telles Girón, con el ingeniero, y hacía mis spots para el CENIES. Entonces llegaba yo con el rector, con Chapey, también paz descanse, y le decía, oiga, pues no tengo dinero para pagar mi colegiatura, me quedé desempleado, y lo único que tengo que ofrecerle pues, son esto, que es lo que yo sé hacer, que es locución. Y entonces yo escucho los spots que el mismo locutor que anuncia el table dance, pues anuncia la estación, ¿no? Entonces, pues eso no está muy padre, ¿no? Entonces Sí, así como, ¿cómo? ¿Y qué se enoja? Dice, ¿cómo es posible que esté anunciando nuestro locutor el table dance? Y se empieza a preguntar y dice, no, pues es que sí, papá, porque pues eso está así, ¿no? Claro. Y son gratis. Y entonces empiezo yo justamente a pagar mi colegiatura con intercambios. El chiste es de que me quedo sin trabajo, me quedo sin oportunidades en cuestión económica, porque lo único que tenía pues era pagar con mi colegiatura. Y en una ocasión, una de mis maestras me dice, están solicitando reporteros en una comercializadora de Televisa que bloqueaba los 3 minutos de Lolita Ayala y metíamos noticias. Entonces mi chamba era vender. Entonces me jalan de vendedor. Y el chiste es de que, bueno, cuando estoy ya en este proceso de entrar a trabajar, pues a mí me movía la parte de ser reportero. Entonces yo le decía, pues que yo quiero ser reportero, yo no sé vender. Entonces me dicen, va, y me mandan a una firma de convenio de Nuestra Belleza México, en México, en donde iba a estar Luis de Llano, Marco Flavio Cruz, los productores, estuvo Emilio Azcárraga presentando, porque se vendía antes este programa cada estado. Iba el gobernador Manuel Ángel Núñez y nosotros íbamos cubriendo como reporteros a Manuel Ángel.
Entonces allá pongo, ya sabes, ¿no? Llegas con tu grabadorcita, las pones ahí en tu bocina y a escuchar. Yo a mi camarógrafo, Noé, me acuerdo muy bien, muy buen amigo. Y entonces viene la sesión de preguntas y respuestas y mi jefe, Francisco Schroeder, dice, pero necesito que mi micrófono se vea, porque quiero vendérselo al gobierno para que nos paute. Va, perfecto. Todos los medios de comunicación en México, ahí en un hotel de prestigio, en Reforma, y entonces viene la sesión de preguntas y respuestas y ya, levanto la mano. Entonces ya le pregunto al gobernador Manuel Ángel Núñez, que la derrama económica, bla, 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 y termina la sesión y se acerca un cuate. Y me dice, ¿tú hiciste la primera pregunta? Y yo dije, no manches, Vargas. Se la organiza. Dije, ahora qué familia confundida. ¿Ahora qué pasó? Y entonces le digo, sí. Y me dice, soy Carlos Antonio Rico, soy el productor asociado de Luis de Llano. Dice, ¿eres locutor? Y yo, sí. Y me dice, ¿no te gustaría ser la voz de nuestra belleza? Y yo, sí, claro. Entonces me dice, vamos a ir a Pachuca en 15 días, te hacemos un casting y ahí vemos. Y justamente después me entero que Javier Poza, que era el locutor institucional, le ofrecen quedarse en Asir por completo y él ya no podía asistir a los eventos, entonces se despide un día antes que me escuchan. O sea, después me lo contó. Sí. Entonces ya fue como la necesidad, y entonces me dijeron, vente, jálate. Y de ahí, o sea, fue cuando entré a Nuestra Belleza y después dije, quiero ser la voz del Canal de las Estrellas. Ese era uno de mis sueños. Claro. Era uno de mis sueños. Dije, yo quiero ser la voz del Canal de las Estrellas. Y así es como empiezo a perfilarme, pero todavía estaba estudiando la carrera. Entonces ahí es en donde empieza el trabajo, ¿no? Y lo más chistoso es que las personas que me bloquearon en mi carrera radiofónica aquí en el Estado de Hidalgo, que les agradezco muchísimo, de verdad, pero es que les los agradezco muchísimo y sé que la envidia también, pues en su momento tal es complicada, pero rinde frutos a través del aprendizaje, porque gracias a eso, pues... Es un impulso, ¿no? También que tiene uno como persona. Sí. El querer salir, no, pues ahora sí puedo y voy por eso, ¿no? Sí. Y la verdad es que sí. Y me acuerdo que en ese evento me lo encuentro de frente y así de... ¡Qué volé! ¿No? Oye, Álvaro, ¿cuál es la diferencia de un mercado local a un mercado ya pues internacional? Que le tengas que decir, por ejemplo, a muchas generaciones que a lo mejor nos están escuchando, nos están viendo, nos van a ver, que se vayan preparando porque Hidalgo es muy pequeño. Yo creo que tenemos la bendición de que somos relativamente pocos los medios de comunicación que suenan. Todavía no hay ese choque con los canales de YouTube, sino todavía siguen manejándose como medios de comunicación muy locales, ¿no? Muy locales, ya conocidos entre el medio, aunque sean semanarios a través de páginas web. Sabemos e identificamos quiénes son quienes los dirigen, incluso hasta las mismas pedradas por la forma de escribir. Decimos, ya vimos por dónde va este error ortográfico, o más bien esta redacción. Pero ya cuando llegas a un campo nacional, un campo internacional, pues ya es una mira diferente, ¿no? La competencia es diferente. Sí, sin duda. Y también vienen los nuevos retos, porque evidentemente hubieron personas que también intentaron bloquear el camino. Pero sí es algo bien importante que me gustaría recalcar. En ese momento de cuando idealizo, imagino, sueño como un anhelo que fuera Televisa, mi casa, o lugar donde pudiera hacer realidad mis sueños, porque decía, yo quiero estar aquí. Eso fue porque en una ocasión, estudiando la carrera, nos llevan a un programa Otro Rollo con Adal Ramones, que nos llevaban de pronto, ¿no? Sacaban ahí de la escuela a pasear a los niños a los foros de Televisa. Entonces yo dije, un día quiero estar acá, un día voy a estar acá. Y justamente fue 6 años después, cuando estuve ya en nuestra casa. El estar ya en una diferenciación de medios de comunicación, aquí el comunicador es un todólogo, ¿no? Aquí jalamos cables, subimos cables, editamos, producimos, dirigimos, escribimos, locuteamos, ¿no? Desarrollamos... Hasta nos pagamos el salario nosotros mismos, ¿verdad? Sí, hasta nos quitamos, ¿no? Nos castigamos y nos pagamos el salario. Nosotros somos nuestra contabilidad y nuestra administración, ¿no? Sí. Y allá en México es impresionante porque el que jala el cable tiene su posición, el que edita, el que produce, el que musicaliza, o sea, allá es una gama impresionante de personas que para hacer un programa que a lo mejor como acá, que lo hacemos entre 2, 3, 4 personas, de allá son producciones de 200, 300 personas. Y eso cambia mucho la mentalidad. ¿Por qué? Porque el enfocarte en una sola cosa
va desarrollando justamente esta habilidad de decir, si vas a musicalizar, que sea de la mejor forma. Uh-huh. Si vas a enfocarte en hablar, va a ser solamente en hablar. Y entonces, ese es tu enfoque y esa es tu especialización. Y creo que acá esta parte de también meternos en el todo y en todas, nos hace conocer, por supuesto, cómo dirigir, cómo producir, cómo desarrollar una nota, cómo hacer un programa de televisión. Y eso te hace, creo que una persona completa, ¿no? Claro. Y especialista en multitareas. Entonces, para mí creo que esta parte de llegar a un lugar con ese impacto mundial, porque recuerdo que me tocaba hacer muchas presentaciones para los directivos, para Emilio Azcárraga, para todos los directivos importantes, pues salía la información fidedigna, ¿no? Y resultaba que lo que más le generaba ingresos a la televisora yo pensaba que era la publicidad. Uh-huh. Y no, eran las regalías de las novelas en todos los países. Órale. Entonces, el que saliera Marimar en China, Japón, Ecuador y... Es el mismo Chavo del Ocho, ¿no? Que se internacionalizó. Sí. ¿Y en cuántos idiomas? Creo que es la serie de televisión caricaturizada más vendida en la historia, ¿no? Así es. Entonces, lo que más le vendía y el porcentaje más importante de Televisa era la exportación de los contenidos, ¿no? Y siempre ha sido eso. Oye, Álvaro, como hidalguense, como pachuqueño, pues no te quedaste en la Ciudad de México, o sea, en lugar de haberte quedado en la Ciudad de México con esas grandes empresas, te trasladaste a Pachuca, creaste aquí una escuela y estás generando también fuentes de trabajo aquí en Pachuca, que es algo importante. Es decir, tú a lo mejor como locutor te hubieras podido quedar en México siendo la voz de alguna otra cadena, alguna empresa, porque sabemos que también eres la voz institucional de EXA, pero no lo hiciste. O sea, ¿por qué regresar a Pachuca? Sí, yo creo que ese sueño, cuando empiezo a comprender el camino de los decretos y del intencionar, que yo decía, voy a ser la voz del Canal de las Estrellas, y ¡pum! ¿No? Dije, antes de los 45 años, se los dije a dos amigos también periodistas, que les mando un gran abrazo, que saben quiénes son, que me dijeron, tú puedes, tú lo vas a lograr. Entonces creyeron en el sueño. Entonces cuando a los 22 años me convierto en una de las 5 voces del Canal de las Estrellas, a los 24 años me nombran la voz de Televisa a nivel mundial, a los 26 años entro con EXA, y entonces me convierto en la voz más, me nominan Guinness Records como la voz más escuchada en todo el mundo. Entonces me mandaron un correo electrónico de participar por parte de Guinness Records, me enviaron la invitación, pero en ese entonces me acuerdo que tenía que pagar cerca de $8,000 por aperturar la convocatoria, la categoría, y se pudiera imprimir en el libro de los Guinness Records como la voz más escuchada en todo el mundo. La verdad es que ya es algo que no se hizo, pero lo que voy es que cuando empecé a ver eso, dije, ahora quiero ser la voz de la cadena de radio más importante. Y llegó EXA FM, y llegó EXA TV. Entonces dije, caray, como que sí se materializa, ¿no? Tus sueños. Y entonces dije, bueno, pues ahora quiero ser actor de doblaje, porque lo traía yo desde niño. Y entonces empiezo a hacer doblaje de voz. Pero es así como si yo hablara y alguien escuchara y dijera, a ver, háblale Álvaro, a ver, para que empiece a hacer doblaje de voz, ¿no? Y entonces cuando empiezo a darme cuenta de que existe una conexión entre lo que realmente podemos nosotros trabajar para conseguir nuestros anhelos y que hay un camino de disciplina, de esfuerzo, de enfoque, de voluntad, de determinación y que lleva a una serie de pasos que descubrí después con el tiempo, pues entonces dije, quiero compartir esto. Mucha gente, muchos compañeros me dijeron, ¿cómo estás loco? Porque estás preparando y estás formando nuestra competencia y a los que nos van a quitar, ¿no?, el pan de la boca. Así alguna vez me lo dijo Rubén Moya, la voz de He-Man, y el de Aunque usted no lo crea, ¿no? Que yo cuando lo conocí, yo estaba así, bárbaro, así. Y yo, señor, yo quiero ser de su ejército. Me dijo, no, porque tú un día me vas a quitar el pan de la boca. Y yo, no, jamás. ¿Cómo cree? Jamás en la vida voy a hacer eso, ¿no? Yo no soy de ese tipo de personas. Ya me lo hicieron a mí también, ¿no? Pero no, yo lo voy a hacer. Y me dijo, no, porque la vida del locutor comercial es muy distinta. Y no lo entendía, ¿no? Pero yo decía, no, yo no soy esa persona que traiciona. ¿Y qué creen? Sí, pues es que es inevitable cuántos personajes hoy vemos que pues
generación tras generación, pues se acaba la vida del locutor, pero tiene que ser la vida del personaje, ¿no? Acabas de dar en un punto súper importante. Yo no entendía esa parte, porque me dijo, la vida del locutor tiene un ciclo, y tienes que aprovechar ese ciclo. Entonces me acuerdo perfectamente que cuando me toca empezar a hacer castings, porque dije, bueno, pues ahora quiero ser locutor comercial, y empiezo a ver esta vía, este camino. Y entonces yo le di, con don Rubén Moya me dice, pues ve a tales agencias y preséntate y diles que vas de parte mía. Haz tu demo. Hago mi demo, voy a las agencias de locución en México, y en uno de los primeros castings empecé como, no sé, como algo pasó que se empezó a detonar mucho, que me quedaba con castings. Había veces que de 10 castings que hacía me quedaba con 7, 8. Entonces la dueña de la agencia me dice, quiero conocerte en persona, que es Tere Mijangos, también en paz descanse, esposa de Mariano Osorio. Entonces ya me cita Tere Mijangos y me dice, es que quiero conocerte porque te acabas de quedar con la cuenta más importante de todo México. O sea, no de la agencia, de todo México. Y me dice, la verdad es que es una cuenta que habíamos perdido. O sea, había ido a otra agencia de locutores y la tenía otro locutor y regresó contigo. Entonces para nosotros es muy importante. Te acabas de quedar con el Consejo de Promoción Turística de México, vas a grabar para todo el mundo, entonces pues te va a ir muy bien. Y yo, pues muchas gracias. ¿Y quién era el locutor? Rubén Moya. ¡Ouch! Y así de, oh Dios. ¿No? Pero, bueno, a lo mejor ustedes difieren, pero es parte de una filosofía de vida, ¿no? Que nosotros crecemos, desde la escuela nos enseñan a que el querer es poder, pero yo veo que en ti, Álvaro, hay algunas habilidades en la voz, en el tono de la voz, que a lo mejor no todos pueden, pero eso no es sinónimo del, no, pues ya a llorar porque nunca vas a poder ser locutor de radio, ¿no? O simplemente el locutor nace o se hace. Sí, exactamente. Pues o sea, ¿cuál sería? O sea, que el locutor ya nace, o sea, quien trae ya desde pequeño, digo, tú mismo, tu papá fue un buen periodista, un buen locutor, y tú desde pequeño ya, creciste con... Pues imagínate, ahí como a manera de platicarles, yo a un estudio de grabación, a un set de grabación de radio, pues ya le tengo el respeto del silencio, ¿no? Tú sabes que entras a una cabina y tienes que guardar silencio porque los micrófonos son muy, muy, muy sensibles y captan toda la acústica que puede haber alrededor. Y eso me lo enseñó desde pequeño, ¿no? Mi papá estaba haciendo entrevistas en programa y yo callado ahí jugando con el carrito, ¿no? Sin hacer un solo ruido. Es algo que vas aprendiendo. Claro. Sin llantas. Pero, sin llantas, ¿no? O con aceitito para pero también creo yo que hay algunas habilidades que se pueden adquirir con la práctica, ¿no? ¿Se nace o se hace? Sí, sin duda es un trabajo y qué importante que lo mencionan, porque eso es justamente a lo que iba. En este sueño de empezar a darme cuenta, y en ese camino de empezar a darme cuenta cómo los sueños se realizaban y cómo iba decretando y se iba concretando, el camino de la intuición, de escuchar ese deseo, ese gusto que a nosotros nos nace por ser mensajeros, por ser comunicadores, ¿no? Y que el hecho de ser comunicadores, nacemos todos. O sea, todos los seres humanos, todos los seres humanos tenemos y nacemos con esta capacidad de expresar, de contar historias. Y es que es gracias a eso, gracias a la comunicación, gracias al contar historias, que nosotros como raza humana existimos y prevalecemos. Claro. Y gracias a que contamos la historia de que cuidado con el dinosaurio, que el volcán y que esta planta es venenosa, esas historias que nos fueron transmitiendo nuestros ancestros hasta la fecha, es lo que nos mantiene vigentes, es lo que nos mantiene vivos. Entonces, definitivamente que nacemos ya con esta capacidad y con este derecho. Yo lo llamaría como un derecho de todos los seres humanos de expresar, de comunicar. Ahora, el locutor como una parte de la comunicación, sí, por supuesto, va construyendo este camino a través de la preparación, a través de la formación, a través de la experiencia, a través del hacer, del contar historias. Yo recuerdo que en una de las partes de mi vida, yo era súper introvertido. O sea, a mí me daba mucho miedo llegar con una niña y decirle me gustas, ¿no? Porque el rechazo, sí, porque ya lo había experimentado y el qué dirán, me empezaba a cambiar la voz y era así como, ¡ay, corre, no! ¡Corre, hijo, corre! Entonces era el gallo Claudio, yo, y que todos pasamos por ahí, pero esa vergüenza, esa timidez, pues por supuesto que se da.
Y empiezo a darme cuenta, o descubro también, que esto en la investigación tiene un nombre que se llama glosofobia. Y la glosofobia es el miedo a hablar en público, este miedo a exponerse ante un público, y que padece más del 80% de la población en el mundo. Son la sintomatología a nivel fisiológico, a nivel conductual y a nivel cognitivo tiene distintas representaciones: sudoración, miedo, nerviosismo, caos, tartamudeo, muletillas. Y es ahí en donde muchos de nosotros podemos empezar a trabajar para evitarlas, para gestionarlas, para lo que acaba de decir Charlie, que es hacer silencios, hacer pausas. El arte de la expresividad también es el arte de hacer pausas. Entonces definitivamente es un camino que también se va construyendo, que efectivamente vas edificando, que sí lo traes, por supuesto, que lo traemos, y que si esta conexión con el micrófono o con el ser comunicador, porque hoy en día ya la evolución del locutor, ya deberíamos de tomar en cuenta justamente que todos los que estamos frente a un medio de comunicación, justamente hacemos eso, una elocución, ¿no? Locutamos, sí, claro. Expresamos nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros sentimientos, y los exponemos al mundo, ¿no? Otra de las fases que tú tienes es referente a ser conferencista. Ya no te quedaste con ser el locutor, con ser la voz de doblar personajes en películas. Fuiste también por ser conferencista. ¿Por qué ser conferencista? Yo te vi y te escuché en un evento que fuera de micrófono te lo comentaba. No te había yo escuchado en esa fase de conferencista, y realmente tenías al público que te estábamos escuchando totalmente en tus manos, en tu poder. Te decías párate, se paraban, te decías siéntate, se sentaban. Respira. Respira. Y lo hicieron. Y lo hicieron. ¿Qué te dio por ser conferencista y qué transmites en esas conferencias que tú haces? Gracias, Mike. La verdad es que sin duda el darme cuenta cuando este sueño de compartir el camino, el andar, porque empiezo a escribir una técnica que se llama Power of Voice, y a través de la experiencia entre los malos momentos, de los fracasos, de los tropiezos, de las caídas, de los no, de te vas de aquí, los bloqueos, y a pesar de todo ello, porque cuando me voy a vivir a México, pues me voy a vivir a un cuarto sin nada. No tenía dinero para pagar la renta, no tenía algo seguro. O sea, ser locutor no te da algo seguro. No tienes una vigencia, de hecho. O sea, mi vigencia como locutor estrella, comercialmente hablando, ya pasó. Y no lo digo con pena, ¿no? Así como de me escondo, ¿no? O sea, es justamente lo que decía Rubén. O sea, llegarán nuevas generaciones para quitarnos, ¿no? A lo mejor lo decía como quitarnos el pan de la boca. Y efectivamente, ¿no? Como también lo mencionabas, esa transformación generacional se va dando. O sea, ya están formados los que nos van a sacar a nosotros, ¿no? Y entonces en esa pauta de pensar que se puede capacitar a las demás personas, pero basándome justamente en las experiencias negativas, es que desarrolló la técnica Power of Voice. Y gracias a este trabajo de escribir todo lo que me pasó y todo lo que también aprendí en distintos cursos, eventos, técnicas a nivel mundial, construyo esta y me doy cuenta que empieza a cambiar la vida de las personas. No yo, sino el hecho de su disciplina, Claro. de su enfoque, de su voluntad de seguir las indicaciones, porque ese era mi sueño. Dije, si yo llegué de Pachuca, porque me acuerdo una anécdota rapidísimo, que andaba buscando muchísimo al director del Canal de las Estrellas. 4 meses no lo encontraba, siempre estaba ocupado, y me dice la secretaria, ahorita lo encuentras en la sala de firmas ahí en Televisa Chapultepec, y dile que vas y que lo estás buscando desde hace 4 meses. Ya le dije quién eres, va. Y yo voy con mi cassette, en mi demo, ¿no? Entonces ya me lo encuentro, señor Ricardo Jacome, soy Álvaro, soy publicista, soy productor y también soy locutor y creativo. Y quiero pedirle una oportunidad de mostrarle lo que sé hacer. O sea, esas palabras salieron así, quién sabe por dónde, pero eso es algo que hoy, justamente a través de las conferencias, también comparto. Deme la oportunidad de mostrarle lo que sé hacer. Y me dice, ok, gracias. Tiempo después, 15 días, me llaman y me dicen, pásale con el director. Mi cassette estaba en una torre de CDs. Y me dice el director,
¿sabes lo que es eso? Y yo así, sí, mi cassette, fórmate, ¿no? Y yo así en mi cassette, ¿no? Y yo con mis guaraches y mi chalaca. Y señor, un cassette, ¿no? Y entonces ya me dice, pues bueno, todos esos son demos de demás locutores que han venido a pedir chamba. Dice, pero me gustó lo que me dijiste. Y lo repitió tal cual lo dije. Porque yo ni me había dado cuenta de cómo le dije. Hasta que lo repite y dije, dice, tú me dijiste que te diera una oportunidad de demostrarme y demostrarnos lo que sabes hacer. Dice, esta es tu oportunidad, vas. Entonces le habla a la chava del Canal de las Estrellas y ahí voy, pum. Y entonces súper nervioso, tenía 21 años. Y ahí, ¿qué tengo que hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer? Y estaba el gran Octavio Rojas como locutor, Chema Mesto, estaba Carlos Gajardo y estaba Milton Walsh, que eran las voces del Canal de las Estrellas, las voces institucionales, y un chamaquito de 21 años. Entonces, lo primero que hago es me dicen, a ver, haz la voz para En Familia con Chabelo. Y yo, En Familia con Chabelo, domingos 10 de la mañana, Canal de las Estrellas. Pero me decían, es que es para niños, entonces tienes que hacer la voz más juvenil. Órale, va. Y a ver, y ya decía, me gusta. A ver, este es para Rebelde. Pero este es más para chavos, entonces es más como irreverente. En Rebelde, lunes a viernes, 7 de la noche, Canal de las Estrellas. Y me decía, me gusta. Ahora vamos a hacer este que es para las novelas y las señoras. Y se llama El Manantial. Entonces era así, dale fuerza, coraje, energía. Y yo, El Manantial, gran final, viernes, 10 de la noche, Canal de las Estrellas. Y entonces ya decía, sí me gusta. Y entonces ya me dicen, sí, nos sirve para todo. Y yo así de, wow. Ese camino de autoconocimiento, de divertirme, de aprender y de empezar a conquistar mis sueños, empiezo a ver cómo las personas empiezan también a transformar sus sueños. Y en el camino que fuera, siendo conferencistas, influencers, comunicadores, locutores de radio. Ahí quisiera hacer un paréntesis en lo que estás platicando. Creo que la etapa de los locutores o de la locución está entrando en una zona de crisis, no solamente en Hidalgo, sino a nivel mundial, porque se ha demeritado los sesgos de oportunidad en los cuales se puede entrar un comunicólogo organizacional y de entre ellos la locución. Un médico cuando va a pedir trabajo a un hospital, la forma de presentarse, como lo comentabas hace rato, la forma de convencer, la forma de venderte, es mucho en cómo te paras tu postura y cómo te diriges y qué piensas y qué mensaje tú estás mandando al receptor, ¿no? Entonces, a través de esas diferentes herramientas comunicativas que ya se ven formadas en un Frankenstein, ya como resultado final, es lo que termina vendiendo a final de cuentas. Es el mensaje que tú logras meter en un receptor, pero no hemos sabido como locutores vender ese paquete de lo que en realidad nosotros somos para la sociedad, ¿no? Ya si lo paso me lo puedo leer. Sí, sin duda. Y a través de justamente estas confrontaciones emocionales que podríamos llamar fuertemente la atención de hacia dónde vamos y hacia dónde va la carrera y hacia dónde va lo que voy a seguir haciendo los siguientes años, es justamente que se apertura este espacio para poder compartir con la gente. Sin duda mi camino ha sido de muchas experiencias y se trata justamente de cómo este chico, soñando en un objetivo específico, consigue cada uno de estos sueños, ¿no? Y cada uno de estos anhelos. Y la verdad es que yo no me daba cuenta del punch que podría tener para la gente para decir, yo no te conocía, yo no sabía quién eras. Sí crecí, mi infancia fue contigo, durante todos los años, Televisa presenta, ¿no? Pero el hecho de saber tu historia y de poder llevarnos hacia esa motivación realmente me transformó, me cambió, me motivó, me generó. Y eso que a veces se dice por lo que experimentamos, pues nos va llevando justamente a poder desarrollar esta oportunidad de compartir a través de las conferencias, de las pláticas, con las personas que habían, pues bueno, ya a través de la comunicación consciente, que es hoy algo de lo que me enfoco, que es justamente lo que acaba de decir Charlie. Si nosotros no, como comunicadores, no nos damos cuenta de hacia dónde va, nos podemos estancar, y nos podemos quedar aquí ante una ola que nos está llevando y que no nos estamos dando cuenta de cómo está haciendo, ¿no? Y por eso es que aplaudo estos espacios para poder compartir nuestra verdad, tu realidad, para poderla compartir a las personas. Y eso es la verdad algo que
que se tiene que llevar con esta dignidad, independientemente de si tenemos, como lo decía, si se hace o no se nace, tengo una buena voz, no tengo una buena voz, o funciona o no funciona mi voz. A ti te fue bien porque tenías una voz grave, o porque tienes una voz diferente a los demás. Y es que aquí, hoy en día, por decir, ya las voces graves ya no funcionan. No. O sea, nosotros ya como voces graves ya no tenemos chamba. Hoy escuchas todos los comerciales y ahora no, compra 2 por 1, ¿no? Entonces, y van cambiando los formatos. Hoy veo TikTok, la forma de vender los productos. Ves a los mismos TikTokers que no sé, que hacen videos de probando productos. Esos son sus comerciales y están pagados por las empresas. A ver, pongámoslo a prueba, ¿no? Y ver, es una cámara común y corriente, pues sí, pero te le están pagando más que lo que le están pagando a esa cadena de televisión. Un solo video se viraliza. Yo me acuerdo, digo, en ejemplos recientes que a lo mejor los que nos están viendo, nuevas generaciones, lo van a entender muy bien. Pues López Dóriga fue el titular del noticiario durante 15, 16, 17 años, ¿no? Se le acaba su tiempo, entra Denise Merker y lejos de tirarse al ruedo a llorar, él saca su canal de podcast y creo que tuvo más vistas que lo que tiene ahorita, más, ¿no? Entonces esa actualización que vas teniendo, tienes que adaptarte. Álvaro, que nos platiques sobre Enalo. ¿Qué es esta escuela de la que eres fundador, eres el creador de esta escuela? Que nos platiques un poco para todos los que nos están viendo, para los chavos, ¿qué pueden encontrar en esta escuela? Sí, gracias. Es la Escuela Nacional de Locución, México. Y es algo muy padre porque se desarrollan 3 áreas importantes. Uno es la oratoria, que tiene que ver con la producción de los sonidos, con la parte de cómo expresamos nuestra oratoria, nuestra forma de expresar. La expresividad tiene que ver con la emocionalidad, con cómo transmitimos a través de las emociones y que a veces muchos de nosotros solamente nos quedamos en un rango, ¿no?, vocal expresivo y la emocionalidad se queda a veces apagada. Y esa es la que realmente conecta. Es como de las más importantes, porque efectivamente la información es muy importante. Hay personas muy racionales, muy analíticas, muy reflexivas, y que para ellos es importante que les des datos, que les des cifras, que les comuniques las fuentes, de dónde, cuánto, ¿no? Y son las personas racionales. Pero nosotros también tomamos decisión a través de las emociones. Y las emociones es justamente lo que ha dado el storytelling a lo largo de toda la historia. O sea, el storytelling existe desde el primer humano, ¿no?, desde el primer ser humano. Y este storytelling es transmitir las experiencias, las historias, con la emocionalidad vivida. Entonces yo no puedo decir, hoy me caí y no me dolió, ¿no? Entonces, no me eché una caída, no. Entonces esa emocionalidad, esos tonos, son los que se desarrollan a través de la expresividad. Y la tercera es la comunicación estratégica, el cómo desarrollar discursos, el cómo desarrollar conferencias, cómo estructurar una plática, cómo comenzar, cómo generar un concepto que nosotros le llamamos persuasión consciente. Y la persuasión consciente no es manipulación, no es confusión, sino tenemos un concepto muy lindo que es poder vernos, reflejarnos en la otra persona para poder contribuir en su vida. Ese es el concepto de persuasión consciente para la Escuela Nacional de Locución México. Y es justamente eso, el poder transmitir algo que a la otra persona que está del otro lado le pueda servir con lo que yo sé. Entonces, por eso es verme reflejado en el otro para poder contribuir en su vida. Y en este sector, como encargado de la parte académica y como coach de hoy la Escuela Nacional de Locución México, que también pues le sirvo ahí en esta parte, es justamente poder llevar una información actualizada con técnicas científicas, con una metodología, un paso a paso, que justamente no nada más es la parte de oratoria. Mucha gente pensaría como de, pues nada más ponte el lápiz en la boca y ya con eso. O lee trabalenguas y ya con eso vas a mejorar. No, la verdad es que no. La verdad es que hay una ciencia detrás de ello. Hay logopedia, hay fonética, hay fonoaudiología, hay ejercicios de ortofonorrespiración, hay ejercicios de ortología,
O sea, hay una metodología detrás de todo esto que justamente nos lleva a poder comprender cómo es que se estructuran las frases y también la parte de la musicalidad del habla. Entonces, el hecho de poder contribuir a que las personas que tienen timidez, que tienen glosofobia, que tienen un sueño de ser comunicadores, no nada más ser locutores, sino ser comunicadores, porque hoy en día es eso, la necesidad de que un abogado, un médico pueda compartir a través de sus redes sociales lo que sabe. O sea, hoy vemos consejos de salud, de nutrición, de todo, de todas las áreas, ¿no? Los bloggers, ¿no? Y hoy ya seguimos eso. Y es impresionante porque hoy hay 428 billones de dólares destinados a la publicidad en Internet. Y hay 30 millones de influencers en el mundo. O sea, que en estos 30 millones se reparten estos 428 billones de dólares. O sea, por eso es que vemos TikTokers, influencers, YouTubers, que ya se compraron mansiones, que se dan los viajes de ensueño, que viven una locura en la vida, hay muchos ¿no? TikTokers que todavía, por ejemplo, se da mucho en el norte, ¿no? Que tienen sus canales de TikTok, de YouTube, de streaming, y siguen en la radio, en Canal 6 o en televisión Canal 6 o en la radio, para no perder esa pues oficialidad de ser comunicólogos, pero ya en realidad su mercado fuerte ya son las redes sociales. Es un fenómeno el que se está viviendo ahora con las redes sociales, y vemos muchos TikTokers sin fundamento, que también eso es muy muy peligroso, porque hoy pues tú le das el celular a una niña, a un niño de 7, 8 años para que deje de estar molestando, y lo que ve en las redes sociales es lo que ellos juran y perjuran que es su realidad, ¿no? Que tenemos que dar, si queremos ahora ser TikTokers informativos, pues darle las bases para que lo hagan de la mejor manera, ¿no? Y eso es una parte también importante, que se trabaja con responsabilidad y con ética en la formación de los contenidos, en la formación de las personas, y es justamente el trabajo interno. Una persona que empieza a despertar su expresividad, que tiene esta capacidad de conectar con la otra persona, es porque también ya empezó a conectar consigo mismo. Claro. La mente nos traiciona, nos lleva, el ego nos infla. Hay un montón de circunstancias que todos tenemos, nadie es exento de, pero al final de cuentas la invisibilidad del no darme cuenta de lo que estoy haciendo y diciendo, o estoy bloqueando, o estoy siendo indiferente, porque hoy es eso, ¿no? Hoy vemos la comunicación como un esquema en donde lo más fácil, lo más sencillo es bloquear a la otra persona, terminar una situación, una relación laboral, personal, de pareja, lo que sea, porque se ha convertido la comunicación en un concepto desechable. En donde yo ya no me pongo de acuerdo contigo, ya no te hablo, bye. Te bloqueo. ¿No? Te bloqueo, ya se acabó, ¿no? Y entonces es lo más fácil. Entonces ya cuando revisas tus redes puedes tener 200, 300 personas bloqueadas por una tontería, ¿no? Y muchas por una tontería. Entonces, la verdad es que efectivamente la comunicación está cambiando, y si nosotros no nos damos cuenta de que hay una gran oportunidad para primero empezar a autoconocernos, a autoobservarnos, a autoconcientizarnos de lo que hoy me está bloqueando, hoy estoy siendo indiferente, hoy estoy vengándome, hoy estoy vociferando, hoy estoy mintiendo o engañando, ¿no? Entonces ahí es en donde viene esta oportunidad de trabajo real, para que entonces sí efectivamente puedas conectar. Hay algo bien importante, es un concepto que todos tenemos personajes específicos, hay un Chespirito, hay un Peña Nieto, y esos personajes son icónicos, pero también hay personalidades, y esa personalidad o la amas o la odias, la quieres, la aborreces, ¿no? Y ahí está Andrés Manuel, y ahí están nuestros gobernantes, y ahí está un montón, las Chivas, el América, hay gente, ¿no? Dividida. Y al final de cuentas, ese proceso de poder comprender que el que te conviertas en una personalidad ya es porque estás cautivando la atención y la conexión con las personas, y no cualquiera lo hace. No cualquiera lo hace. Poder conectar a un nivel en donde las personas te defiendan a muerte, en donde si tú dices es blanco y la gente dice blanco, lo dijo a fuerza, blanco. Y hay otros que van a decir, ¿cómo es blanco? Qué idiota tan más grande que se le ocurre decir blanco. Entonces, ese tipo de situaciones de poder observar qué comunicadores, qué personajes de nuestro medio de comunicación es realmente una personalidad. Es realmente una persona que digas, wow, lo que dice, lo que diga, lo que... ¿no?
Sí. ¿Alcanzaremos a contar con los dedos de la mano? Claro, sí, acaso. Todos aquellas y aquellas personas que están interesados en ser parte de esta Escuela Nacional de Locución en la que tú eres coach, ¿cómo pueden acercarse a ustedes? ¿De qué forma? Para contactarse. Sí, muchísimas gracias por el espacio y también por la pregunta. Hay una plataforma en la página de internet, nos pueden seguir en las redes sociales, pueden seguir en ALOC México, Escuela Nacional de Locución México, en YouTube, en Twitter, en Instagram, en Facebook y en www.enaloc.mx, en donde ahí está pues toda la información de talleres que se dan para hablar en público, de locución comercial, de locución radial, de podcaster, de conductor, de eventos, que eso también es bien importante recalcar. La gente piensa que el locutor solamente es dedicarse a la radio, al periodismo o a la locución comercial, ¿no? Y entonces empezamos a dejar de ver la gran oportunidad que hoy hay en una ventana inmensa de posibilidades de generar todos los días y sobre todo aprovechar, porque efectivamente hay una brecha. Hay una brecha positiva, productiva, en donde tú no sabes si puede ser recién iniciaste o puede ser hasta el final de lo que... Y por eso mucha gente se vence, mucha gente se desanima, porque dice, no, pues es que ya lo intenté, hice castings, ya hice por acá, hice por allá, bla, 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 y la primera, pues mira, ponte entonces mejor a vender unas chalupas acá. Y entonces ahí van, ya que estoy dedicándome a esto. Porque no creyeron, no hubo esa fortaleza. Entonces, definitivamente esta era nos está invitando a darnos cuenta de que hoy podemos ser multifacéticos, no multitask, sino multifacéticos, en donde puedes ser conductor de un evento, puedes ser maestro de ceremonias, puedes vender tu voz para narrar libros, puedes venderte en plataformas como Soy Freelance, como Fiverr, en donde puedes ofertarte como periodista, como conductor, como promotor de marcas, en donde puedes hacer talleres, puedes ser maestro de periodismo, de crónica deportiva, narrativa deportiva, etcétera, lo que sea, ¿no? Y también puedes dedicarte a empezar a promover tus canales, tus marcas, tus productos, tus servicios, en donde también aparte puedes empezar a viralizar tus contenidos, y es que también tienes las estrategias de conexión expresiva, en donde hay una gran cantidad, puede ser locución comercial, puede ser de todo, o sea, hay una gran cantidad de opciones, un gran abanico abierto como posibilidades para que hoy el que considero yo esta transformación de locutor a un influencer, a un generador de contenidos, a un creador de contenidos digital, que ya está aportando como lo hacemos nosotros, que ya está generando información, entretenimiento, cultura, etcétera, etcétera, esté teniendo hoy estas alternativas, ¿no? Sí. Entonces, estamos dejando de ver eso, que hoy la comunicación nos está invitando a transformarnos y a abrirnos en muchos canales que pueden generar economía, que pueden generar ingresos. Y eso es a lo que voy. Antes, mi sueño era convertirme en la voz del Canal de las Estrellas. Un pachuqueño, un hidalguense, ese era su objetivo, ¿no? Lo consiguió. Pero hoy en día, yo les pregunto a las generaciones, ¿les gustaría ser la voz de televisión? Muchos me dicen, ay, no. Yo de Badabun, ¿no? O de Facebook, o de News Hidalgo, ¿no? Claro. Pues ya, lo que esté en tendencia, ¿no? Claro, sí, claro. Y aprovechar toda esa diversificación como tú nos los acabas de comentar. Entonces, nichos de oportunidades que muy pocos o escasos conocemos y que no hemos sabido aprovechar, y que pues en la actualidad es lo que se requiere, ¿no? Y pues bueno, hay que acercarse a la Escuela Nacional de Locución, todos aquellos y aquellas que estén interesados, para que pues puedan conocer todo este tipo de actividades que pueden desarrollarse. Y precisamente el pasado 14 de septiembre se celebró el Día Nacional de Locutores en la Ciudad de México. La Asociación Nacional de Locutores de México precisamente hizo una entrega de reconocimientos en la capital del país. Y el próximo 7 de octubre, Carlos tiene una actividad aquí en nuestra entidad, para que hicieras también extensiva esta invitación para que todos aquellos que nos escuchan. Sí, pues va a ser ahí el parteaguas para igual la entrega de más reconocimientos que van a venir posteriormente, pero queremos iniciar para reconocer, en este caso, en esta edición, a nuestro buen amigo Martín,
también a Álvaro, a diferentes locutores, no solamente de la zona metropolitana. Hoy, después de la pérdida de las concesiones de radio, nos pudimos dar cuenta del valor y lo fundamentales que son los locutores de las zonas marginadas, como es la Huasteca, Jacqueline García y Socorro Hernández, son compañeras que van a también recibir esta medalla por más de 25 años de trayectoria, pero tampoco quisimos acabarnos en una sola exhibición. Pues las preseas, las vacas sagradas, como le decimos en el argot de la comunicación, con compañeros reconocidos. Queremos que esto se vaya haciendo mucho más repetitivo así que a la larga. En esta edición vamos a poder contar también con una conferencia que le voy a pedir a Álvaro, que es muy breve, una 25 media hora, nos va a platicar acerca de qué es la Escuela Nacional de Locución, porque muchas veces quienes ya estamos al frente del micrófono podemos y tenemos la oportunidad de crecer. No solamente crecer es para adelante o para arriba, muchas veces el crecimiento también es a los lados, acordándonos de diferentes herramientas, que a mí, después de escuchar la conferencia, imagínate, yo lo escuché cuando estaba en la universidad, esa conferencia de la que les platica, y desde ahí me convenció, y yo dije, algún día yo tengo que hacer algo con Álvaro, y hoy se está dando la oportunidad que a través de la Asociación Nacional de Locución en la delegación de Hidalgo, pues podamos disponer de estas pláticas, de estos conocimientos a nosotros los locutores, y también por el lado del Consejo Coordinador Empresarial, que nos han brindado el apoyo para poder tener ahí la facilidad de trabajar de la mano con las empresas, y que en Hidalgo es muy difícil, o por lo menos no se conoce así. Pensamos que si no trabajas en gobierno, los medios de comunicación convencionales, no tienes chamba, ¿no? Y hay una gran variedad de vertientes, de oportunidades, sesgos de oportunidades. Entonces, el próximo 7 de octubre vamos a hacer la entrega a los compañeros, a las compañeras, por más de 25 años de trayectoria, pero queremos que justamente arranquemos con una serie de actividades, si no son cada 8 días, cada 15 días, o ya de pérdida una vez al mes, donde lejos de vernos, lejos de tener un rato agradable, sea para que nosotros nos cultivemos en cuanto al crecimiento, y que como gremio de los locutores pues nos fortalezcamos, ¿no? Así como está el gremio de los abogados, el gremio de los arquitectos, que también se le dé ese valor agregado a las y los locutores, porque somos quienes nos encargamos de llevar la información, la educación, el entretenimiento, de dirigir esos sentimientos. Hoy, como lo dice Álvaro, imagínate, tenemos a jóvenes, niños, niñas de 7, 8 años estresados porque no saben cómo canalizar sus sentimientos, y un TikTok les está diciendo, oye, no, pues sabes que tú a tus 8 años ya tienes que tener un novio, que si no te responde de esta manera no es tu novio. Entonces nosotros mismos somos los encargados de llevar también esa educación a través del entretenimiento, pero con ese valor agregado que es la responsabilidad. Entonces queremos que se conjugue, o bueno, ese es mi meta, a llegar, que se conjuguen pues ustedes, que son ya estas vacas sagradas de la comunicación, con una trayectoria súper reconocidísima, con las nuevas generaciones que van egresando de la carrera, que salen a un ámbito laboral y que no saben ni por dónde agarrar al toro por los cuernos, pues que le digan, ¿sabes qué? Puede ser por acá. Entonces, pues, es el trabajo que se busca hacer, y el próximo 7 de octubre vamos a hacer la entrega de estas medallas. Quisiera, antes de cerrar, profe, quisiera de una vez comprometer aquí al buen amigo Álvaro, también para hacer juntos algo con el Club de Periodistas, con la red de periodistas, con los colegas periodistas de Hidalgo, poder hacer alguna conferencia, algún curso, algún taller próximamente. Sé que muchos de los amigos periodistas están conectados en estos momentos, y bueno, poder comprometer de una vez aquí al buen Álvaro para que en un futuro muy cercano pudiéramos hacer algo, como dice el buen amigo Carlos, y poder hacer algunos cursos, ver de qué manera se dan algunos convenios, para que quede ahí la propuesta y podamos hacer algo, ¿no, mi querido Álvaro? Cuenten con ello. La verdad es que para mí el poder sumar, justamente lo que mencionaba Carlos, que también admiro mucho su trabajo, como también admiro y respeto mucho el de ustedes, porque es una generación nueva que efectivamente hoy está experimentando todo lo que vivió del pasado, de estos estándares de comunicación.
pero que hoy se está enfrentando justamente a la realidad de la comunicación. Y en esa actualización de poder comprender los conceptos expresivos de oratoria y comunicación, para mí es fundamental seguir contribuyendo. Yo no lo hice por negocio, de hecho no fue así, no fue un negocio, o no fue un negocio como se pensaría, porque la verdad es que siempre fue con esta contribución a generar más personas. Creo que en ese tiempo cuando se crea la escuela y tenía yo una capacidad económica que me permitía sostenerla, ¿no? Y era como este sueño que se sostenía a través también de la ingesta, de ingresar también economía, ¿no? Porque la verdad es que sostener una institución pues es complicado, ¿no? Ha sido complicado, muchos momentos difíciles, fuertes. Cuando ya dejo esta parte ya de socios o de la parte directiva, pues ahí es en donde justamente empezamos también a diversificar las alianzas, que esa es una parte también importante para mí, que sigamos llevando información actualizada, adecuada, para que los periodistas, los comunicadores, Claro. miembros de la Asociación Nacional de Locutores, a la cual también pertenecemos, pues tengamos esta oportunidad y este acceso a tener esta información. Entonces, siempre soy promotor también de las alianzas, ¿no? De esta parte de hacer sinergias, de convenios y por supuesto, ahí váyanse ya apuntando los periodistas, ¿no? Del Estado de Hidalgo. Hay que recordar que nunca se termina de aprender, sea cual sea la profesión, nunca se termina de aprender. Yo creo que esta es una excelente oportunidad. En breve la estaremos compartiendo a través de las diferentes redes de nosotros sobre cómo va a estar este taller, en qué quedamos, para que podamos aprovechar todo este conocimiento, este cúmulo de conocimientos que tú tienes. Pues Carlos, te agradecemos mucho que esta tarde nos hayas hecho el favor de acompañarnos en esta mesa. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Lo había visto nada más a través de las redes sociales, el foro, y hoy estar aquí está muy, muy ameno. Muchas gracias por la bienvenida y también Álvaro, muchas gracias por asistir. Álvaro, un placer que nos hayas acompañado en esta mesa también. No, hombre, al contrario, muy contento. La verdad es que eso es súper importante, que donde llegues te sientas justamente en esta calidez del hogar, de sentirte cómodo, ¿no? Y eso es algo muy importante que también se trae desde adentro. El hecho de poder hacer sentir al entrevistador, al invitado, a los compañeros como parte de una familia, de una misma tribu. Esa integración, la verdad es que yo la aplaudo y ojalá de verdad que también sea una invitación para que todos los periodistas, para que las personas que nos dedicamos a esto nos veamos como parte de la misma tribu, ¿no? Como parte del mismo equipo, como parte del mismo barco. Solamente tenemos distintas formas de opinar, de comentar, de expresar, de pensar y de sentir, pero eso no nos hace ni enemigos ni guerreros de la misma batalla unos contra otros. Y la verdad es que yo les celebro esta parte de su sencillez, de su aportación, de querer también seguir aprendiendo, porque eso es algo bien importante. Lo dijiste muy bien. Uno de los grandes coaches que se tuvieron en la Escuela Nacional de Locución México fue Francisco Javier González, una voz maravillosa, voz de Banorte, de Canelitas Marinela, y me acuerdo que cuando llegó y me dijo, es que quiero aprender, o sea, me dijo, quiero entrar a la escuela, y yo así de... Claro, coach, profesor, por favor. Me dice, no. Como alumno. Quiero entrar como alumno. La verdad es que en toda mi vida profesional no he tenido un solo curso que me permita saber ni siquiera con qué estoy hablando. Yo no sé ni siquiera cuántas cuerdas vocales tengo. Ni siquiera sé de dónde sale mi voz. Yo nada más grabo. Me hago los comerciales a mi mejor forma y ya. Y se convirtió en uno de los mejores alumnos y en uno de los mejores coaches, ¿no? Y también en paz descanse el buen Paco Javier. Entonces, adelante, abierta. Ahí estamos pendientes de los... Gestionamos eso para que se haga una realidad. Pues a nombre de Martín Hernández de News Hidalgo, José Luis Pérez Romero del Pensador Hidalguense, mucho le agradecemos que una vez más nos hayan acompañado en esta mesa de análisis, charla e intercambio de ideas del Club de Periodistas de Hidalgo. Nos vemos mañana por este mismo canal.